Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más. Aquí es de su iglesia cristiana Efesios 4:23. Los saludamos desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 2 de febrero de este 2026. Estamos estrenando mes, así es que ya estamos listos para compartir la palabra en este servicio dominical. Ya la iglesia está aquí, ya los chicos se fueron, ya saludamos. Así es que vamos a lo más importante, ¿no? Que es que podamos por medio de la palabra crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Voy a invitar a los hermanos que vayamos al libro de Efesios. Busque la carta de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer dos versos, verso 13 y 14. Efesios 1, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Espero que ahí en el video también usted esté con su Biblia en mano, ¿ah? Recuerde que la Biblia es la espada del Espíritu y como lo hemos dicho, las espadas tienen que estar a la mano para poder echar mano de ella, ¿no? Bien, ¿estamos todos ahí, hermanos? Efesios 1, 13, 14 dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que tenemos hoy de reunirnos en este lugar para escuchar un consejo tuyo, un consejo de tu palabra, Señor. Corazones agradecidos, estamos hoy aquí, atentos, con nuestro oído muy, muy atento a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Para lo cual disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Te damos gracias por esta linda oportunidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien. Hace 8 días, hermanos, ¿se acuerdan que estuvimos aquí compartiendo de aquella pregunta que Jesús le hizo al joven rico? ¿Se acuerdan? ¿Por qué me llaman bueno? ¿Te acuerdan? Y les comentaba que ese pasaje, pues era un pasaje, bueno, que los pasajes de la Biblia tienen colores, ¿no? Hay pasajes claros que usted los lee, inmediatamente los entiende, los asimila y digamos, esperando en nuestro corazón de que no solamente se quede ahí, sino que los viva, ¿no? Hay pasajes grises que a uno lo dejan así y uno tiene que esforzarse un poquito más para poder comprender. ¿Y qué tiene que hacer uno? Ir al contexto histórico, saber qué es lo que el Señor quería decir, hacer un esfuerzo un poquito más. Y hay pasajes que son oscuros, donde aplica lo de Deuteronomio 29, que dice que lo que Dios ha revelado al hombre es para el hombre, pero que hay cosas que Dios no revela, son para él. ¿Está bien? Entonces les contaba que ese versículo, el de hace 8 días, que el Señor decía, ¿por qué me llamas bueno?, se prestaba para que algunas denominaciones pusieran en duda la divinidad del Señor al decir que él mismo dijo que él no era bueno. Y también ponían en duda la doctrina de la Trinidad porque decían, el Señor dijo, solo Dios es bueno, entonces, ¿qué pasa con el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, todo eso está bien, ¿no? Esto que leímos hoy hace parte de esos pasajes grises también. Ahora sí la pasó, pero ¿por qué gris? Yo lo entendí. Bueno, vamos a ver si lo entendimos todo. De hecho, es un versículo o un pasaje, suma de 2 versículos, que también se presta ¿para qué? Para confrontación de posiciones doctrinales. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, también ahí es muy manipulado este versículo de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, sobre todo de aquellos grupos doctrinales que defienden de que la salvación no se pierde. Ellos defienden, así ve, y adelantándome un poquito, ahí dice que nosotros hemos sido ¿qué? Sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, no hay nada que hacer, el Espíritu no se pierde, y si no se pierde el Espíritu, la salvación tampoco. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, vamos a entrar hoy sin profundizar porque no nos alcanzaría 1 hora para eso, porque analizando este versículo, uno tendría que hablar
de varias doctrinas que son salvíficas. Tendría uno que hablar de la doctrina del Espíritu Santo porque está involucrado ahí. Hemos sido sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo, ¿no? Tendría uno que hablar de la doctrina del nuevo nacimiento. Ahorita vamos a ver por qué. Tendría uno que hablar de la doctrina de la salvación. Y tendría que hablar uno de la doctrina de la santidad. Doctrinas que son claves desde el punto de vista de la salvación y alcanzar la vida eterna. Pero bueno, vamos a arrancar. Ahorita vamos a llegar ahí a Efesios, dándole unas pinceladas de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que uno habla mucho de Dios Padre, habla mucho de Dios Hijo, y el Espíritu Santo como que a veces no se profundiza mucho, ¿no? Y usted dirá, pastor, ¿y por qué es? Dice, pastor, pues es que es la tercera persona. No es que estamos hablando de orden de primero, segundo y tercero en escalas de jerarquía, ¿no? O sea, uno le llama a la tercera persona por decir algo, pero no es que la tercera sea menos que la segunda, ni el segundo menos que el primero, y el primero manda a los otros dos. No, simplemente son tres personas distintas en un mismo Dios, o tres manifestaciones distintas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, pues tiene algunas características que deberíamos de conocer. Todo obviamente envuelto en la doctrina del Espíritu Santo como tal. Entonces, primero tenemos que empezar con que el Espíritu Santo, ¿quién es? Si a usted le preguntaran para usted quién es el Espíritu Santo, ¿usted qué diría así? Dios. Partamos de ahí. El Espíritu Santo es Dios. Ahora sí era pastor, pero ¿en qué se basa para eso? Pues hay varias, ¿no? Pero digamos que la que más uno podría tener a la mano es algo que pasó en Hechos, capítulo 5, versículo 3. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Quién sabe, que no sea ahorita, quién sabe qué hizo Ananías y Zafira? Vendieron un terreno y, por decir algo, vendieron un terreno en 100 pesos y fueron y dijeron a los apóstoles, aquí están los 60 pesos del terreno, pensando que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Dice, pero ¿cómo que 60 pesos? ¿Ustedes a quién están pretendiendo engañar? ¿Se acuerdan? Y Pedro dice, sí. Ajá. Bueno, exacto. La misma vaina, Miguelito. O sea, al final dijeron que había menos de lo que habían prometido, pues. Entonces, en Hechos pasa eso. Y Pedro dice, les dice a ellos, ustedes engañaron al Espíritu Santo. Y más adelante él dice, pero no crean que han engañado a cualquiera. ¿Ustedes engañaron a quién? A Dios mismo. Entonces Pedro está poniendo a quién? Al Espíritu Santo igual que Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. O sea, apartamos de ahí, ¿no? El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de Dios. Usted lo conoce en la Biblia como el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad. O también cuando el Señor dijo que iba a ir y iba a mandar ¿a quién? Un consolador, ¿no? Son nombres que recibe el Espíritu Santo, ¿no? También tenemos que conocer que el Espíritu Santo es una... No, ¿cómo que fuerza? Va a tener que irte para allá para donde los testigos de Jehová. Precisamente el Espíritu Santo no es una fuerza como algunas religiones o denominaciones lo dicen. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo ¿qué es? Es una fuerza, es como una corriente eléctrica. Es una fuerza activa, no, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Ahora se dirán, pastor, ¿y por qué? Tiene todas las cualidades. La Biblia lo presenta como una persona. Tiene sentimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? No contristéis al Espíritu Santo. Es decir, no lo entristezca. O sea, que tiene ¿qué cosa? Sentimientos. Amén. Tiene voluntad propia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Corintios que el Espíritu Santo reparte los dones a como Él quiere. Entonces tiene voluntad propia, ¿no? ¿Qué más? Tiene intelecto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ¿quién conoce más de Dios? Que el Espíritu mismo. ¿Me entiende? Entonces tiene intelecto. Y además tiene armonía con los creyentes porque muchas de las despedidas de las cartas dice que la paz del Señor y la armonía con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Entonces tiene armonía con los creyentes. Entonces claramente es una persona, ¿no? Entonces, así como lo es el Padre y lo es el Hijo, que también lo hemos visto, ¿no? El Espíritu Santo, bueno, estamos dando unas pinceladas del Espíritu Santo, eso se lo puede profundizar si es que le interesa conocer más de la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, ha estado presente a lo largo de la Escritura. Desde Génesis 1, cuando dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Se movía sobre la faz de la tierra cuando no habían creado nada, ¿cierto? Entonces, desde el inicio está presente, ha estado siempre presente en la historia del pueblo de Dios. De hecho, es, digamos, la forma en que Dios ha utilizado, ¿para qué?
para ayudar al pueblo, ¿no? Acuérdese que el Espíritu Santo, después de que vino Jesucristo, cuando vino nuestro Señor, murió y todo eso, después Él nos lo mandó y Él, a todo aquel que lo recibe, el Espíritu Santo viene a morar, ¿qué? En Él. Y permanece ahí mientras esa persona permanezca en Él. Eso ahorita lo vamos a profundizar. Pero en el Antiguo Testamento, la relación del Espíritu Santo con los siervos de Dios no era así. ¿Cómo era? Venía y ¿qué? Hacía lo que tenía que hacer y se iba, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente esa era la relación, les ayudaba a hacer lo que tenía que hacer y por eso hay varias cosas. Por ejemplo, rápidamente, así con la velocidad de un rayo. En Génesis 41:38 dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando? De José, ¿cierto? De José. En Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. Mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Está hablando de quién? De Isaías, ¿no? En Jueces 3:10 dice que el Espíritu Santo vino sobre Otoniel. Jueces 6:34, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Jueces 11:29, el Espíritu Santo vino sobre Jefté. Jueces 14:6, el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Primera Samuel 10:10, el Espíritu vino sobre Saúl con poder y profetizó sobre ellos. Y así hay varios, ¿no? Hay muchos. Ezequiel 2:2 me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego de que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, ¿en quién entró el Espíritu? En Ezequiel. Hizo lo que tenía que hacer y se fue. Entonces, estamos presentes. ¿Siempre para qué? Para ayudar al pueblo de Dios. Pero esa era la relación del Espíritu Santo antes, en el Antiguo Testamento. Entraba, les ayudaba a hacer lo que tenía que hacer y se iba. Entonces, mira el privilegio, empecemos por ahí, el privilegio que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? De que el Espíritu viene a morar, ¿dónde? En nosotros. ¿En qué más ha estado? En la inspiración para escribir las Escrituras. Estuvo el Espíritu de Dios. Segunda de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado a mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Pedro 1:1, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, básicamente eso, ¿no? Entonces, ha estado presente en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo también ha participado, obviamente, en el Antiguo Testamento, dando sabiduría a los siervos de Dios y guiándolos para ganar batallas. Amén, hermanos. Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob y su rebelión. Primera de Samuel 10:10 dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y entonces él pudo con poder profetizar sobre la gente, ¿no? Y así hay muchos. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, ¿en qué parte creen ustedes que tiene su participación el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿En dónde podríamos empezar? Libro de los Hechos, pero antes de eso, ¿dónde? Bautizo, ¿no? Antes del bautizo, ¿qué tiene que haber? Nacimiento, y antes del nacimiento, la concepción. Ahí dice, cuando les acuerda que José quería dejar a María, le dijo, no la deje, ¿por qué? Porque lo que ella va a concebir ha sido engendrado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Ustedes me entienden? Desde ahí empieza en la concepción de Jesús. Obviamente estuvo presente ahí. Después, obviamente, hay una persona como Juan el Bautista que recibió el Espíritu de Dios antes de nacer. El bebé saltó en el vientre de Elizabeth, ¿se acuerdan? Cuando escuchó la voz de María, ¿no? Después estuvo presente en el ministerio del Señor. Mateo 12:28 dice el mismo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Te imagínense, el mismo Jesús hablaba del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice que Jesús, ¿lleno de quién? Del Espíritu de Dios, dice, volvió del Jordán y fue llevado, ¿a dónde? Al desierto como tal. En la resurrección de nuestro Señor estuvo presente también, dice Pablo en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, en la resurrección ha estado presente, ¿no? Jesús habló del Espíritu Santo cuando dijo que iba a mandar un consolador, que era el Espíritu de ¿qué? De verdad, ¿no? ¿Por qué de verdad? Porque nos iba a guiar a toda verdad. Amén, hermanos. Entonces,
también el Señor habló de eso. Y ahí llegamos a donde, que es donde el Espíritu Santo, como uno diría, no, es que no me atrevo a decir eso, porque siempre ha tenido un papel principal, ¿no? Pero digamos que es donde más tiene participación. ¿Dónde? En el libro de Hechos, que también es llamado el libro de Hechos del Espíritu Santo. Así le llaman a veces. Porque si alguien, ¿por qué uno diría? Porque acuerden que hemos hablado de que el libro de Hechos es un libro histórico, ¿amén? Que es el que conecta realmente la vida de Jesús con el desarrollo de la iglesia como tal, ¿no? Porque, digamos, los evangelios de Jesús terminan ¿en dónde? En que Él subió ¿a dónde? Al cielo y dijo, les voy a mandar un Espíritu Santo, un consolador. Y si el libro de Hechos no existiera y uno si fuera romano, dice, y Pablo está hablando en Roma, y uno diría, ¿y quién es Pablo? Porque todavía no ha entrado en eso. Eso es como cuando uno se pierde un capítulo de alguna película y uno dice, me perdí, ¿qué pasó ahí? Siente uno que ha perdido algo, ¿no? Precisamente en el libro de Hechos es cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, aparecen personas como Pablo, Pedro toma otra relevancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en el libro de Hechos sucede todo eso. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, ¿quién? Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y después se presenta el día de Pentecostés. Acuérdense que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a la gente en forma de ¿qué? De lenguas de fuego, ¿cierto que sí? Bueno, hubo manifestaciones ahí. Entonces, pero ¿qué pasó antes de que el Espíritu Santo viniera? ¿Pero quién? O sea, Pedro estaba hablando, ¿cierto que sí? Entonces, y además, el Pentecostés, que el nombre se llama Pentecostés porque habían pasado 50 días y todo ese rollo, es el cumplimiento de una profecía. En el Antiguo Testamento estaba profetizado lo que iba a pasar en Pentecostés. Por ejemplo, en Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso está en Ezequiel, allá profetizado. El día de Pentecostés es el día que realmente se puede decir que arrancó la iglesia como tal. Fue el día en el que se hizo realidad aquello que decía, y voy a mandar cuando ustedes reciban poder por medio del Espíritu Santo para que me sean ¿qué? Testigos. Y entonces de ahí en adelante un grupo de timoratos, pescadores, miedosos que se escondían, tuvieron una transformación tremenda. Y Pedro, que no tenía esa capacidad de predicar, de hablar, se tiró un discurso que se convirtió en una cantidad de gente. ¿Cierto así? Estoy dando un repaso muy rápido del contexto de todo eso del Espíritu Santo como tal, ¿no? Ese día fue el inicio de la iglesia. Y ese día fueron llenados muchas personas del Espíritu Santo. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿entienden? Ya estaban llenos de ello. Y obviamente en Hechos 9:17, una persona dijo esto, a ver si ustedes saben quién lo dijo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, amén, fue lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Está hablando de quién? De Bernabé. Amén. Entonces, si ven que el Espíritu Santo en el libro de Hechos tiene mucha participación. Y entonces, bueno, dejando eso ahí ya, entonces nos queda claro la importancia del Espíritu Santo y lo que representa el Espíritu Santo para la iglesia, para el creyente, ¿no? Entonces llegamos a esto que leímos ahorita en Efesios, capítulo 1, versículo 13-14, el versículo 13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vamos a empezar a desarrollar esto, ¿no? Que como les decía, es algo que se presta para algunas manipulaciones y todo eso. Y me di a la tarea yo de escuchar a algunos predicadores que hablan sobre el tema para ver cuáles eran las posiciones que había, ¿no? Acuérdate que usted era pastor y es bueno uno estar escuchando y todo. No, uno puede, ¿cómo dice la palabra? Todo me es lícito, amén. Pero qué bueno es que usted y yo podamos desarrollar esa capacidad de saber qué es lo que nos conviene, amén. Porque hay gente que dice, pastor, yo escucho de todo, ¿por qué? Porque todo me es lícito.
Sí, pero usted tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, lo que no le conviene. Ah, no, pastor, hasta allá no llego, entonces mejor no se exponga. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Amén. ¿Estamos claros ahí, no, hermanos? Entonces, hay dos términos aquí en lo que acabamos de leer, en esos dos versículos, que lo vamos a desarrollar también. Uno tiene que ver con los sellos, o lo que es un sello. Yo creo que todos los que estamos aquí en el video saben lo que es un sello. Alguna vez hemos visto un sello, ¿no? Entonces, lo que son los sellos y lo que se habla ahí de que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Arras. ¿Han oído ese término arras? Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, vamos a definirlos y ahí en las definiciones, pues no hay bronca. Todos estamos en línea de lo que son las definiciones. ¿Por qué? Porque las definiciones es lo que se define en la lengua española y lo que está definido teóricamente. Entonces, uno no debería tener diferencia en algo que ya está definido. Entonces, ahí no hay bronca. Por eso es que, no sé si ustedes han visto que a mí me gusta definir las palabras, ¿no? Y no es, hermano, les voy a leer lo que yo creo que es un sello. No, esto es lo que dice el diccionario. Amén. Ya que la gente quiera malinterpretar es otra cosa a conveniencia, pero bueno, ese es otro tema como tal. Entonces, esto que dice ahí en Efesios habla del que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es la zarra de nuestra herencia, ¿no? No solamente lo menciona Pablo en Efesios, también lo menciona en 2 Corintios 1:21, cuando dice que el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que es el tema de lo que es un sello, ¿no? ¿Todos conocen un sello? Sí, ¿no? De todas formas lo voy a definir. Entonces, ¿qué es un sello? Un sello es un utensilio con imágenes grabadas que mediante la impresión de una tinta sobre una superficie permite dar autorización o conformidad a una documentación o cerrar un pliego. Eso es un sello, ¿no? Lo que pasa, esta es una definición muy clásica de sello, ¿no? Porque no faltará el que diga, pastor, ¿qué? Pero ahorita hay sellos secos. Ah, bueno, pues está bien. Pero de todas formas eso no quita que tenga, ¿qué? Una figura grabada ahí. Amén. Pastor, pero ya ni secos ni de tinta, ahora son digitales. Igual, ¿no? O sea, no nos vamos a complicar por eso. Pero eso es un sello. Amén. ¿Para qué servían los sellos? Para dar autenticidad, para certificar o dar garantía de que algo era genuino, real, ¿cierto que sí? ¿Para qué más? Como una señal de propiedad. Amén. Y para otorgar, ¿qué cosa? Autoridad, ¿no? Entonces nos les ha pasado que a veces uno pide una carta a los que hemos trabajado y uno se retira y uno va y pide una carta de recomendación y le dan una cartilla ahí y uno dice, no hombre, pero póngame el sello a esa vaina, póngame el sello para darle peso a eso, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque los sellos garantizan ¿qué? Autenticidad. Garantizan también garantizan propiedad, sobre todo en qué. Uno pone un sello para decir que eso es mío. ¿Quién lo usa eso? Sí, los abogados más que todo para autenticidad. ¿Ah? Por aquí andaba Leo. ¿Quién? Los ganaderos, ¿cierto? Usted nació una vaquita, entonces inmediatamente usted dice, no, yo voy a ¿qué? Ponerle el sello, esa vaca es mía. Entonces, sentido de propiedad, ¿no? Entonces, para eso sirven los sellos. Amén, hermanos. En esto que leímos nosotros, ya yéndonos al plano espiritual, que dice que nosotros hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que nos sella? Dios mismo, o Jesucristo, ¿no? Cualquiera. Dios. ¿Dónde nos sella? ¿Ah? Nuestra mente. Y en la Biblia, ¿cómo le llaman a la mente? Nuestros corazones, ¿cierto? Mire lo que dice ahí en Corintios, que dice que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Dónde? Nuestros corazones. En la Biblia, ¿qué es corazón? Principio de pensamiento, sentimiento. Nuestra mente. Cuando Él dice, yo voy a sanar tu corazón, voy a sanar tu mente. Amén. Entonces, ¿quién nos sella? Dios. ¿Dónde? En nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Con qué nos sella? Con el Espíritu Santo. Amén. Que es muy equivalente, usted diría, pastor, pero no que usted dijo que más bien Él nos unge con el Espíritu. Es lo mismo. Nos unge con el Espíritu, nos sella con el Espíritu, que a la larga tienen el mismo efecto, ¿no? ¿A quién sella el Señor? A los que son de Él, ¿no? Porque acuérdate de lo que decía Leo, no, yo no le voy a ir a sellar las vacas al vecino. ¿Yo qué sello? La vaca mía, ¿no? Ahora está pasando, me está diciendo vaca. No, hombre, es una analogía. Amén. Entonces, ¿a quién sella el Señor? No a todo mundo, ¿ah?
no a todo mundo. Y ahí hay que tener en cuenta, hermanos, ese sello que el Señor nos pone no lo tiene uno por una imposición de manos, que le cogen a uno la cabeza y ahora tú eres sellado por el... No, eso no es por una imposición de manos, ni por algo emocional que uno sienta, ni por un soplo menos, ni por una oración de un púlpito, y peor de una radio. Amén. O sea, no se obtiene así. Ahí dice cómo. Ahora vamos a profundizar. Pero alguien, pregúntame, dime, pastor, adelántemelo. Esa te lo voy a adelantar. Entonces, ¿cómo lo tiene uno? No es por eso, no es por emociones, ¿no? Dice aquí, en él también vosotros, ¿qué cosa? Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído en él, después de eso, entonces, ahora sí, venga para acá para sellarlo. Amén. Pero no es así nomás. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Eso no es así jugando, nada más y que por un soplo, podrán sellar de alguna otra bacteria, pero nada que ver con eso. Amén, hermanos. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y el Señor lo dijo muy clarito también en Juan 3:7, cuando dijo, Juan 3:7, ¿qué le dijo él a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y lo explicó en Juan 1:12, cuando también dijo, mas a todos los que lo recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Entonces, salgamos de esa enseñanza que ya ustedes la saben, pero la decimos por términos del video, de que no todos somos hijos de Dios, ¿no? Para ser hijo de Dios hay que tener una decisión personal, como dice ahí, de escuchar la verdad, escuchar el evangelio, creer en él, entregarle nuestra vida a él. Amén. Ahorita vamos a profundizar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, obviamente, el nuevo nacimiento. ¿En qué momento nosotros podemos recibir el sello? Ese sello espiritual, ¿no? ¿En qué momento lo podemos recibir? ¿Qué condiciones deberíamos tener? Nacer de nuevo, está bien. Pero digamos que uno tiene que estar, para que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos sella, para que el Espíritu Santo venga a mí, yo tengo que estar limpio. ¿De qué manera estoy limpio? Cuando he sido, ¿qué? ¿Limpiado por quién? Por la palabra, pero la Biblia dice, limpiado por la preciosa sangre de Cristo, ¿cierto? ¿En qué momento soy limpiado por la preciosa sangre de Cristo? Cuando he sido, ¿qué cosa? Perdonado. Amén. Si yo soy perdonado, en ese momento soy limpiado. ¿Y en qué momento soy perdonado? Cuando previo a un genuino arrepentimiento, pido perdón. Porque nadie es perdonado sin pedir perdón. Amén. Entonces yo tengo que pedir, primero arrepentirme, pedirle perdón a Dios, que Él me perdone, después me limpia con su sangre y entonces después viene el Espíritu Santo a mí. Entonces en el momento que soy sellado. El nuevo nacimiento, lo que ustedes conocen como el nuevo nacimiento y todo lo que básicamente el Señor, porque acuérdense que cuando uno sella algo que es señal de propiedad, por ejemplo, obviamente poniendo el ejemplo de las vacas, ¿no? Yo puedo sellar una vaquita si es que ya ha nacido como producto de una vaca que ya es mía, ¿no? Entonces como es mía, la sello. Pero no necesariamente es la única forma. También puedo sellar una vaca que haya comprado, ¿cierto que sí? Y nosotros hemos sido ¿qué? No van a decir que vacas. Hemos sido comprados con su preciosa sangre. Entonces, en el momento en que usted realmente acepte que ha sido comprado y se someta a la voluntad de aquel que lo ha comprado a un precio muy caro, usted puede ser sellado. Amén, hermanos. Entonces, ahí cuando ya hablamos de eso, de todos los pasos, los requisitos, y nos metemos en el tema de la salvación, entonces, obviamente en el momento en que el Espíritu Santo viene a mí y que soy sellado, yo recibo ¿qué? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿qué recibe uno? La salvación, ¿cierto que sí? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Entonces, en el momento que usted recibe el Espíritu Santo de Dios, usted es sellado con Él y usted recibe ¿qué cosa? La salvación. Ahí es donde empiezan las diferencias doctrinales con toda esta gente que tiene otro camino, ¿no? Nosotros creemos, hermano, en esta iglesia que la salvación se pierde. Porque si la salvación no se perdiera, pues ¿para qué vino el Señor? O sea, si ya la gente que se va a salvar ya estaba escogida, ¿para qué vino Él a morir? Y además, ¿para qué dice el que persevere hasta el final? Ese es el que se va a salvar, ¿no? Amén. ¿Y por qué Pablo luchó tanto para llegar al final de la carrera y decir, yo ya peleé mi carrera, ya la gané, ahora sí me espera mi corona? No, en el momento en que él tuvo su encuentro con el Señor, de haber dicho, ya la hice.
ya llegué, ¿no? Ya coroné. No, entonces nosotros creemos que la salvación se pierde. Hay mucha gente que predica que la salvación no se pierde. Y este versículo que acabamos de leer, de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, lo encajonan ahí. Miren, les voy a leer textualmente algunas cosas que escuché, ¿no? En algunas prédicas que leí. Dice que obviamente el sello del Espíritu Santo es una marca de seguridad que nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Hasta ahí vamos bien. Amén. De hecho, la palabra en Romanos dice exactamente eso, ¿no? La palabra en Romanos, déjenme les leo nada más para Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero después comienzan a enseñar cosas como esta, ¿no? Ese sello que hemos recibido es un sello que nunca puede ser alterado y nunca puede ser roto. Ya que cuando le meten la palabra nunca puede ser alterado, nunca puede ser roto, y uno diría, ¿y por qué? Entonces mismo se van acá y dice, porque nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada. Entonces es un sello que inalterable, no se puede romper. Entonces por ahí ya comenzamos con las diferencias. Porque nosotros sabemos que sí hay algo que nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué es? ¿Y el pecado qué es? Una decisión personal. Entonces tal vez nada externo nos puede separar del amor de Dios. Pero sí algo interno, una decisión personal que nos lleve a pecar. Y el pecado te aparta de Dios. Y si estamos apartados de Dios, no hay en nosotros presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? El sello que nosotros tenemos. Y si no está el Espíritu Santo, tampoco está ¿quién? El sello. Amén. O sea, no sé, es algo de meterle nada más lógica. Miren otras cosas que dicen. Dice, nosotros hemos sido sellados como auténticos y eso nos llevará hasta una eternidad. ¿Por qué? Porque es un regalo, es la garantía de nuestra vida eterna futura. Wow, o sea que no hay nada que ya no se pierde, definitivamente, ¿no? Dice que el Espíritu Santo es el instrumento con el cual Dios sella al creyente y le garantiza que cumplirá todo lo prometido en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Inclusive, esta gente, ¿no? Hago claridad, porque a veces la gente pone nada más este pedazo del video y dice, ¿sí es lo que está diciendo el pastor? No, esto no lo digo yo. Lo dicen los que enseñan que ese sello es eterno, que ese sello no se va a perder, porque si Dios retirara el sello, Él sería infiel a lo que Él es. Pero es que Él no es el que está fallando el pacto, ¿no? Recuerda que un pacto, el hombre no puede pactar con Dios, pero Dios sí puede pactar con el hombre. Entonces es un compromiso. Dios pacta con el hombre hace votos en reciprocidad a eso, ¿no? Pero en un pacto, si alguna de las dos partes falla, ¿qué pasa? Se rompe. Amén, hermanos. Entonces, dice que Dios puso su sello. Eso lo dijo una predicadora muy famosa, ¿no? Dios puso su sello. Y es la razón por la cual el diablo no te ha podido destruir. Porque ese sello te da la seguridad de que aunque estés caído y aunque hayas defraudado a Dios, el sello permanece. ¡Wow! Entonces, claro, eso despierta a muchos que, amén, gloria a Dios, ¿no? Amén. ¿Entienden, hermanos? Entonces hay mucha tela que cortar de ahí, ¿no? Y bueno, obviamente, eso sí lo voy a decir con nombre, yo estoy escuchando porque ahí está, al Dusin, que leí lo del ganado, ¿no? Él decía, a mí se me va una vaquita del vecino y él se la encuentra y ve el sello, él dice, no, hombre, esto no es mío, esto es del vecino, hoy se lo devuelvo, ¿por qué? Es de él y siempre será de él. Entonces, si uno lleva eso a lo espiritual, quiere decir que usted esté donde esté, si usted se sale del reino de Dios, usted llega allá a un reino donde no está Dios, con su sello. Y entonces la gente seguirá viendo que usted es de Dios, aunque esté en un lugar donde Dios no está. Eso no es bíblico, ¿no? Como tal. Amén, hermanos. Amén o no. Entonces quería hacer referencia, y ahorita voy a adelantar ya que mencioné esto, ¿no? Esa analogía que hacía este pastor del ganado. Claro, si uno ve un sello, uno ve ciertas características del sello, visible, natural, y uno sabe por medio del sello quién es el dueño. Amén. Que es lo mismo como cuando usted agarra un producto, los productos tienen un código que se llama código de barras, ¿cierto que sí? Que ese código, digamos, condensa todas las características de ese producto, no solamente el precio, cómo se llama, quién lo fabrica, qué características tiene el producto, ¿me entiende? Entonces, si usted, ¡pum!, lee el sello, inmediatamente te salen todas las características y usted sabe inclusive quién lo fabricó.
porque es algo que no cambia, mantiene estable, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el sello que nosotros recibimos no es un sello ¿qué? Tan visible así nomás, ¿no? Hay otras cosas que sí lo hacen visible. Y ahorita lo vamos a ver. Y se lo voy a ampliar un poco. Pero nada más para cerrar este pedacito. ¿Ustedes se acuerdan cuando al Señor le preguntaron que si la gente debería pagar tributo? ¿Se acuerdan? Señor, ¿y tenemos que pagar tributo, sí o no? Entonces, ¿qué hizo él? Sacó una moneda y le dijo, ¿quién hay aquí en esta cara, esta moneda? O sea, como quien dice, esta moneda está sellada ¿con qué? Con la cara del César. Ah, bueno, entonces, eso es del César. Entonces, vaya, dele al César, ¿qué cosa? Lo que es del César, ¿no? Vaya, dele al César lo que es del César. Y vaya, dele a Dios lo que es de Dios. Ahora, lo que pasa es que lo que es de Dios no se puede ver tan fácil como se veía la cara del César en esa moneda, ¿no? Hay otras cosas que hacen visible si usted es o no es de Dios. Que te va a decir, no, hombre, usted es ganado del vecino. No, usted es ganado de acá. Ah, usted está acá. Antes estabas allá, pero hubo una transformación en ti, cambiaste de sello. Entonces ahora sí sos de acá. ¿Me entiende? Espiritualmente es así. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Entonces, hermanos, quería profundizar ahí en Romanos 8, porque Romanos 8, en el 13, versículo 13, dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Estos son hijos de Dios. Amén. Estamos ahí, ¿no? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En el momento en que uno es sellado, es decir, cuando uno recibe el espíritu de Dios, uno recibe ¿qué cosa? El espíritu de adopción. Amén, hermanos. Entonces uno ya cambia de estatus, cambia de naturaleza. Ahora uno puede decir Abba Padre, ¿no? Ya el Padre mío es otro. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si los hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, solo vamos a poder disfrutar de esas herencias, dice ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Entonces mira ahí, Romanos 8:17 nos está diciendo, vean, nosotros somos hijos y podemos clamar Abba Padre y somos coherederos de las promesas. Hasta ahí va bien, amén. Pero dice, pero espere que no he terminado, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Que esa es una parte que ya a la gente no le gusta, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él. Si no, no. Eso es como todo, hermanos. Recuerden, ¿cómo se le llama a la Biblia? ¿Cómo se le llama? ¿El Antiguo qué? Sí, pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces eso es un testamento. Recuerda que varias veces lo hemos hablado de que es un testamento. Es un documento escrito, legal, que es refrendado por medio de ¿qué? De sellos para darle autenticidad, donde una persona cuando muere quiere garantizar que aquellos a quien ama puedan disfrutar de ciertos ¿qué? Privilegios, de ciertas comodidades o bienes y todo eso. Pero generalmente los testamentos tienen ¿qué cosa? Condiciones. Algunos, no todos, ¿no? Por eso es que algunos familiares van así a leer el testamento y dice, bueno, aquí está el testamento, dice, todo se lo dejo al perro. Uy, entonces todo el mundo comienza a jalarse el pelo, ¿no? Amén. Tiene condiciones. Algunos lo refutan y pueden ganar. Entonces, aquí también hay condiciones, hermanos, para que nosotros podamos disfrutar de las promesas. No es así nomás, ¿no? Tenemos que padecer juntamente con Él. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, volviendo otra vez a lo que leímos de Efesios 1, que el Señor dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice que fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. ¿Cuáles promesas? Bueno, la Biblia está llena ¿de qué? De promesas. Y para no irnos tan lejos, ahí mismo en Efesios, que es una carta, acuérdense que Efesios es una carta, ¿no? Que Pablo escribió ¿a quién? No, a Éfeso no, a la iglesia de Éfeso. Acuérdense que hay que hacer claridad, él no le escribió esa carta a los Efesios, ¿se lo escribió a quién? A la iglesia de Éfeso. Por eso es que dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. Entonces no a cualquiera, ¿a quién? A los santos. Ahí, ahora que menciono eso de los santos, que es que ahí explota más de uno, ¿no? Que no conoce, digámoslo. Cuando uno dice, mira que el pastor le está hablando a los santos de Cartago. Nadie dijo amén, pero yo espero que haya uno al menos.
A ver, está escribiendo a los santos de Cartago. Entonces mismo en la católica uno diría, güey, ¿cómo que santos? Si para ser santo hay que, primero hay que, ¿qué hay que hacer para ser santo en la católica? ¿Ah? Hacer un milagro, pero antes de eso, antes de canonizarse, hay que morirse. Hay que morirse primero. Ya después de que uno se muere, le demuestran que si hizo un milagro por ahí, traen 2, 3 testigos, yo no sé si les pagan o no, pero bueno, eso es otro tema. Lo canonizan y después de un tiempo dicen, lo declaramos santo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que Pablo le está escribiendo a los santos de Éfeso? Porque acuerde que un santo, ¿quién es? El que camina en santidad, el que ha sido apartado para Dios. Bueno, ese es otro tema que me metí ahí. Pero yo quería hablarles de las promesas, las bendiciones. De ahí en Efesios, antes del versículo 3, él está hablando de las bendiciones. Amén. Y da algunos ejemplos. Dice que el Señor nos escogió en el versículo 4, en Él, antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y no es que esté hablando de la predestinación, ni mucho menos, sino que Él ya predestinó. O sea, desde antes Él tenía ya establecido cuál era el camino que uno tenía que recorrer y cuáles eran las condiciones que uno tenía que cumplir para alcanzar las promesas. Entre ellas, un camino de ¿qué? De santidad. Amén. Entonces Él está hablando ahí. Dice que nosotros tenemos redención por la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Entonces hace una lista de una cantidad de bendiciones. Y por eso llega al versículo 13 y nos dice que nosotros, porque creímos en ese evangelio, creímos en esa salvación y creímos en Él, el que nos da las bendiciones, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y después menciona que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Entonces vamos a ver el término arras. ¿Todos saben qué son las arras? No jarras, ¿no? Las arras. Como una garantía, es como un anticipo, ¿no? Cuando uno se casa, ¿cuáles son las arras? Los anillos, ¿cierto? ¿Y qué significa que yo todavía tengo este anillo puesto? ¿Ah? ¿Qué significa? Que el compromiso se mantiene, ¿cierto? Permanece. Pero ¿qué pasa si yo me divorcio? ¿Qué es lo primero que desaparece de mi mano? Las arras del anillo, o sea que desaparece el sello. Esto es como un sello de garantía, digámoslo así, ¿no? Entonces si yo voy caminando, la gente me ve el dedo y dice, oh no, eso es casado. ¿Me entiende? Amén. Entonces es como una marca, pero es visible, ¿no? Como tal, ¿no? Ahora, habrá gente que no le gusta usar el anillo de casado, eso es otro tema. Entonces, hermanos, las arras es la entrega, es la definición. Las arras es la entrega de una parte del precio o depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Es como un anticipo, es una promesa de pago y garantía de que se cumplirá la promesa. Esas son las arras. En la antigüedad, cuando un muchacho, digámoslo así, conseguía novia, que por cierto no la conseguía él, ¿quién se la conseguía? El papá. ¿Ustedes creen que debería hoy en día mantenerse eso, no? No, pero que hay mucho trabajo para uno. El papá era el que le conseguía la novia al muchacho. Y cuando todo estaba cuadrado, entonces tenían que formalizar todo y tenían que dar ¿qué cosa? Las arras, un anticipo, ¿ah? Las arras, tenían que anticipar algo que garantizara que al final la deuda entera se iba a pagar. En este caso, cuando nos dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, es como un anticipo, ¿no? El Señor nos está permitiendo aquí en vida disfrutar una partecita ¿de qué? De todo lo que nos espera. Amén. ¿Y quién es el que nos da la garantía de disfrutar eso? Las arras. ¿Y quiénes son las arras? El Espíritu Santo. Mientras nosotros tengamos el sello o las arras que está diciendo ahí, hay una garantía de que podemos disfrutar de las promesas aquí. ¿Recuerdan lo que hablamos la vez pasada de la vida eterna? Que la vida eterna no es que cuando lleguemos allá y nos muramos y la calle de oro, mar de cristal, todo eso, eso va a ser genial. Los espero allá. Si es que yo me voy primero. Amén. Pero eso no me impide disfrutar aquí de la vida eterna como tal. Del manjar de la vida en el Señor. Eso es lo mismo que está hablando ahí de las arras como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, digamos que el Espíritu Santo, que son las arras, es como ese comprobante de que Dios nos da de que hay algo mucho mejor todavía. Ahora sí dirán, pastor, ¿y qué puede ser mejor que el Espíritu Santo? No es que sea mejor que el Espíritu Santo, es lo que vayamos a vivir mientras mantengamos las arras. No es el Espíritu Santo como tal, sino lo que vamos a vivir
Dice que allá cuando estemos, ¿qué? No va a haber ¿qué más? No va a haber tristeza, no va a haber dolor. ¡Wow! Solo empecemos por ahí, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, es como un anticipo como tal, ¿no? Entonces, hermanos, ustedes dirán, pues sí, pastor, o sea, ya me queda claro. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo en el momento que nacemos de nuevo, le entregamos nuestra vida al Señor, somos limpios, el Espíritu Santo viene a nosotros, somos sellados. Ese sello nos garantiza varias cosas, que pertenecemos a Dios, que ha habido en nosotros un genuino arrepentimiento, eso esperamos, entonces está bien. Pero hermanos, Pablo habla de otro sello. Ahora, no me estoy yendo a Apocalipsis donde hay 7 sellos, ¿no? Porque esos sellos del Apocalipsis tienen la función de lo que hablamos ahora. Un sello es una prenda de garantía, ¿no? También cuando usted le pone un sello a una carta, mientras el sello esté entero es porque nadie la ha abierto. Entonces allá se abrieron unos sellos. Ahora que les decía que los sellos sirven para varias cosas, ¿ustedes se acuerdan que los reyes, para darle autoridad a alguien, le daban su sello? ¿Cuál era el sello de los reyes? Su anillo. ¿Se acuerdan que el faraón le dio el anillo a quién? Se lo dio a José, ¿no? Cuando lo nombró gobernador. Cuando Nehemías fue a reconstruir los muros, él llevaba cartas firmadas con el anillo de quién? Del rey. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jezabel? Utilizó el anillo del esposo para armar unas pruebas falsas ahí, para que mataran a Nabot. ¿Se acuerdan de esa historia que también la vimos? Entonces, servían para eso, ¿no? Para garantizar. En todo caso, hermanos, Pablo habla de otro sello. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Nada más tengamos presente eso, ¿no? Los sellos, digamos, son como, tienen esa garantía de pertenencia, ¿no? De que algo pertenece a alguien. Amén. Cuando uno habla de sello físico no hay problema. Cuando estamos hablando de sellos espirituales, las características del sello es como cuando uno escanea el código, te da unas características que usted dice, sí, ese producto es o no es, o pertenece a eso o no pertenece a eso. Ahorita lo vamos a profundizar. Pero en 2 de Timoteo, hermanos, Pablo le está dando, acuérdate que las cartas de Timoteo son instrucciones de Pablo, ¿a quién? A Timoteo, ¿no? Inteligente, Jorito. Porque Timoteo, ¿quién era? Su Timoteo. Bueno, era como la persona en la que él iba a depositar su ministerio, ¿no? Entonces hay una cantidad de consejos ahí. Entonces, el capítulo 2 de 2 de Timoteo empieza en el versículo 14. ¿Cuál es el título que está ahí antes del versículo 14? Un obrero aprobado. ¿Se acuerda que él le decía a Timoteo, con todo el cariño que le tenía, le decía, recuerda esto, Timoteo, procura con diligencia, ¿qué? Presentarte como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, vienen esa serie de consejos, ¿cierto? Y entonces les está hablando en el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales Himeneo y Fileto. Entonces está hablando de dos personajes que se desviaron, ¿cierto? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y entonces viene en el versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La palabra, ¿no? El evangelio, todo lo que está escrito aquí. Ese es el fundamento de Dios. Porque ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Por eso cuando usted le digan, uy, es que usted es un fanático, ¿qué es lo que le debería decir uno a alguien que le diga fanático a uno? ¿Qué es lo primero que uno le debería decir? ¿Ah? Uno lo llama y le dice, venga acá, venga. Sí. Para usted, ¿qué es fanático? Entonces, no faltará el que diga, no, el que va a todos los partidos del Saprissa. Ah, eso no tiene nada que ver. A ver, ¿no? ¿Qué es un fanático? Y se va a dar cuenta que mucha gente no sabe qué es un fanático. ¿Qué es un fanático? El fanatismo es una fe sin fundamento. Eso es fanatismo. Entonces, ¿por qué dice, y por qué me llama fanático a mí? Sí, es que usted, no. Fanático es el que tiene una fe sin fundamento. Yo tengo un fundamento. Para mí el fundamento es la palabra de Dios. Aquí está mi fundamento. Entonces, no me digas fanático. ¿Amén? Pero bueno, eso es nada más para que lo tengamos. Entonces,
dice Pablo a Timoteo ahí en el versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello. ¿Cuál sello? Dice, conoce el Señor, ¿qué pasa? A los que son suyos. Esas son las características de los sellos. Amén. Un sello nos permite saber que si algo es mío o no. Por eso es que él decía, ¿quién está en este sello? El César. Pues entonces déle eso a él, porque eso es de él. Entonces los sellos nos permiten saber qué es mío, porque uno de los objetivos de los sellos es dar esa garantía de ¿qué? De propiedad. Amén. Entonces dice que el Señor conoce a quiénes, a los que son suyos. Amén. Y entonces dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, todo aquel que es sellado, que está sellado con el Espíritu de Dios, que obviamente le da garantía de que somos hijos de Dios, porque ese sello, ese Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, que somos propiedad de Él porque nos ha comprado. Todo aquel que tenga ese sello, dice aquí que tiene que apartarse de ¿qué? De iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Todo lo que no tiene que ver con Dios, ¿no? Algo inicuo, básicamente dice. Y entonces pone este ejemplo, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también ¿de qué? De madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Entonces, hay sellos que si uno, es como que uno pudiera leer a una persona y uno la pudiera escanear y dijera, ah, mira, por las características que me da dando esta lectura, esta persona es para un uso ¿qué? Honroso. Y entonces esta otra, no, esta es para un uso ¿qué? Lo que dice ahí, vil, ¿no? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos, si alguien nos pudiera escanear y en ese escaneo saliera el reporte ahí de las características nuestras y salieran estas que les voy a leer? ¿Ustedes creen que realmente nosotros estaríamos sellados por el Espíritu de Dios? Se las leo, ¿no? Haga de cuenta, usted agarra una persona, la escanea y sale, no, esta persona es una persona, voy a empezar en el versículo 2, ahí en 2 de Timoteo 3, 2, dice, esta persona es amadora de sí mismo, es avara, es vanagloriosa, es soberbia, es blasfema, es desobediente a los padres, es ingrata, es impía, sin afecto natural, es implacable, es calumniador, es interperante, es cruel, aborrecedor de lo bueno, es traidor, impetuoso, infatuado, es amadora de los deleites más que de Dios. Aunque abonémosle que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Siempre está aprendiendo y nunca llega el conocimiento de la verdad. ¿Ustedes creen que con esa característica uno diría, a mí me dicen eso y uno diría, ¿usted se siente que está sellado por el Espíritu de Dios? No, hombre, pues, hasta, como decía el pastor, ¿no? Hasta se patea uno mismo, ¿ah? ¿Cierto que sí? Esas no son características de alguien que es sellado por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Ese es el otro sello que menciona Pablo ahí, ¿no? Acuérdense, hermanos, aquello que nosotros reflejemos es la imagen de aquel al que representamos. Por eso a Jesucristo le decían que él era la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, por todas las características que él tenía. Nada que ver con esto que les acabo de leer, ¿no? Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, y definitivamente, hermano, lo que uno refleje por medio de lo que uno es, o por medio de lo que uno está sellado, eso es algo que no se puede imitar. ¿Por qué? Porque todo eso que les hablé es algo que sale de lo que uno es. Por eso es que dice la palabra que el buen árbol, ¿qué pasa? Da buenos frutos. Entonces, ¿qué es lo que lo caracteriza a uno que no se puede imitar? ¿Qué es? Los frutos, ¿cierto? Por eso es que el Señor dijo, por los frutos los van a conocer, porque esos no se pueden imitar. ¿Por qué? Porque salen de lo que uno es. Todo esto que les acabé de decir son las características de una persona que es así. No es que esté imitando, nadie es calumniador porque estoy imitando ser calumniador. No, usted es calumniador porque eso es lo que usted es. Entonces, por eso los frutos no son imitables. Lo que sí es imitable, ¿qué es? Los dones sí son imitables. Por eso es que el Señor dijo, no, por los dones no, por los frutos los van a conocer. Amén, hermanos. Amén o no. Entonces, ¿qué es? Cuando uno lo escanean, entonces ahí, si quiere, vámonos todos a Gálatas 5. Nada más para que yo llego muy rápido porque lo tengo marcado. Amén. En Gálatas 5, ¿qué encontramos en Gálatas 5, hermanos? Cuando yo les digo a ustedes Gálatas 5, ustedes, los que leen palabra, dicen, uy, vamos a hablar de qué. Los frutos del Espíritu, versus qué. Las obras de la carne, ¿no? Ahí están las dos características.
A usted lo escanean y usted en su ADN de lo que usted es, o usted da características que están alineadas al fruto del Espíritu, o usted va a dar características que están alineadas a las obras de la carne. Ambas, tanto el fruto del Espíritu como las obras de la carne, ¿son qué cosa? Visibles, son manifiestas. Amén, hermanos. Y entonces ahí en Gálatas 5:22, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahí hay 9 características que le dan a uno a entender si realmente uno está sellado o no con el Espíritu de Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero en el momento que yo le entrego mi vida al Señor, yo soy sellado. ¿Cómo pretende usted que yo dé estas muestras si apenas estoy empezando? Está bien, apenas estás empezando, hay que darte tiempo. Tienes que entrar en el proceso de Efesios 4:22, 23 y 24. Despójate de tu naturaleza vieja que está viciada, que no te ha servido para nada. Empieza a renovar tu mente y revístete de una nueva imagen. Porque acuérdate que lo que uno tiene que hacer firme en uno es el fundamento de Dios. Amén. Que el fundamento de Dios esté firme en uno. Es decir, que comience uno a sembrar principios de Dios en su mente. Y comience uno a tener información espiritual para que uno desarrolle una conciencia espiritual. Y entonces uno se pueda catalogar como una persona que espiritual. Amén. Porque si no, si usted se queda aquí, usted va a ser un cristiano carnal, que aunque se le puso el sello, pero como en su mente sigue añorando estar allá y sigue dando muestras de allá, tarde que temprano lo vas a perder. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu de Dios se contrista y se puede ir. Aunque la gente que defiende eso de que la salvación no se pierde, dice, ¿cómo se va a ir el Espíritu de Dios? No se puede ir jamás. ¿Por qué? Porque ya fuimos sellados. Y lo que es sellado no se puede romper. Porque si Dios lo rompiera, sería infiel a Él. Eso no tiene ningún sustento. Entonces, son esos rasgos que acabamos de leer ahí, hermanos. Los rasgos del cristiano. Acuérdense que un rasgo, ¿qué es un rasgo? Es algo que a uno lo caracteriza, ¿no? Y hay rasgos que son físicos y hay rasgos que son de personalidad, ¿no? Por ejemplo, usted ve que cuando, le dije la vez pasada, cuando alguien se desaparece y lo van a buscar, dice, el OIJ anda buscando a esta persona. Hombre, trigueño, pelo lacio, 1,80, ojos verdes, no creo que sea trigueño con ojos verdes, ojos cafés, cosas así, ¿no? Rasgos, ¿qué cosa? Físicos. Porque esos permiten identificar, porque son visibles. Pero usted no va a ver al OIJ que decir, se busca a esta persona. Le gusta leer. Que nunca lo van a encontrar, ¿no? Es muy sentimental. Cosas así, ¿no? Amoroso, cariñoso. Nunca lo van a encontrar. Entonces, los rasgos, pero aún así los rasgos lo caracterizan a uno. ¿Amén? Desde el punto de vista espiritual, esto que acabamos de leer son rasgos de alguien que ha sido, ¿qué? Sellado con el Espíritu de Dios y que permanece en Él y está creciendo en Él y está desarrollando el fruto de Dios en Él. Amén. Entonces, ¿cuáles se mencionaron ahí? Bueno, obviamente se mencionaron el amor, ya todos sabemos que hay 3 tipos de amor. Está el amor ágape, el amor de Dios, el amor fileo, que es el amor fraternal entre nosotros, y está el amor eros, que es cuando ya hay un amor de pareja, ¿no? Está el amor. Acuérdense, eso, como les dije, hay como 4 doctrinas ahí, que uno se podría tirar una prédica en cada doctrina, ¿no? Hay una secuencia del amor, o sea, yo primero tengo que amar ¿a quién? A Dios, después amarme a mí mismo para que yo pueda amar a los demás. Ese orden no lo podemos saltar. Alguien que no ame a Dios no te va a amar a ti, por más buena gente que sea. Mujer, si un hombre con el que estés no ama a Dios, no te va a amar a ti. Si un hombre no tiene temor de Dios, tampoco va a tener temor de perder. No digo que le tenga miedo a la mujer, no, temor, no. Hablando del temor de perder la relación. Amén. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Primero Dios, amarme yo y después puedo hacer extensivo el amor. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Esa es la secuencia del amor. Después habla del gozo. Acuérdense que el gozo, ¿qué es? El gozo no tiene nada que ver con alegría y tristeza. El gozo es esa seguridad de saber que Dios está con uno. Y cuando yo tengo esa seguridad de que Dios está conmigo, no importa las circunstancias que esté atravesando, si son adversas, me gozo en el Señor. Y si son de bonanza, me gozo en el Señor. Enfermo, sano, me gozo. Estoy en la cárcel, me gozo. O sea, pastor, pero ¿cómo decir que uno se va a gozar en la cárcel? Bueno, yo he visto gente en la cárcel que bendice el día que Dios los llevó ahí. Y les conté una vez que estaba haciendo fila en la Reforma y adelante había una señora, una madre, y me puse a conversar con ella y decía,
Ay, yo le doy tantas gracias a Dios de que mi hijo esté aquí, en la reforma. Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo así? Y entonces la señora dice, porque ahora yo sé dónde está. Antes ni sabían. ¿Será que se murió? ¿Será que sí? ¿Que no? ¿Dónde estará? Bueno, ahora sé que está ahí. Esperemos que sea un proceso de restauración y todo y aproveche la oportunidad. Entonces el gozo, hermanos, tenemos que tener gozo, ¿no? Tenemos que tener paz. Recuerden que no es la paz que este sistema nos da. No es ausencia de conflictos. Por eso el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz los doy. No como el mundo la da. Amén, hermanos. Porque el mismo Señor dijo, no crean que yo vine a traer paz. Yo vine a traer, ¿qué cosa? Espada. Entonces, ¿de qué paz está hablando el Señor? La paz interior. Usted puede ser una persona que vive en paz, aunque alrededor estén, ¿qué cosa? Puro pleito, ¿ah? Amén. Pero usted puede tener eso, porque es una paz que supera, ¿qué? Cualquier entendimiento, ¿no? La paz de Dios, hermano, básicamente, la paciencia, ni se diga. Esa paciencia es esa habilidad, es el arte de esperar, ¿qué? Con conocimiento, ¿no? Cuando uno sabe lo que va a acontecer, uno no pierde la paciencia. Amén, hermanos. Habla de la benignidad, que es esa esencia de ser considerado bueno, ¿no? Esas personas que caracterizan esa buena voluntad, esa simpatía hacia los demás, son benevolentes, adecuados. Habla de la bondad también, de ser útil, el servir a los demás. Todo eso habla, ¿no? Y habla de la fe. Obviamente, acuérdense que la fe es esa confianza que uno tiene en algo o en alguien, basado en el conocimiento que uno tiene de ese algo o alguien. Entre más conozca usted de alguien, ¿más fe le tiene? ¿Sí o no? Depende de la información que usted esté recibiendo de ese alguien, porque hay gente que entre más conoce a una persona, menos fe le tengo. ¿Amén? Entonces, pero me sirve para saber si tiene o no tiene fe. ¿Amén? ¿Estamos claros, no, hermanos? La mansedumbre, obviamente, acuérdense que hemos hablado de la mansedumbre, es esa capacidad de tener nuestras fuerzas, ¿qué? Controladas, ¿no? Mansedumbre. Mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. Y les puse el ejemplo de los caballos, ¿no? Salvajes hay alguien que viene y ¿qué? Los amansa. Pero el caballo sigue teniendo sus fuerzas. Lo que pasa es que ahora las tiene bajo control. Entonces, Jesús fue manso. Pero no quiere decir que fue débil, sino que tenía todas sus fuerzas, ¿qué cosa? Bajo control. Amén, hermanos. La mansedumbre, la templanza que tiene que ver con el dominio propio. Entonces, hermanos, vean, ya para ir aterrizando, básicamente hay muchas formas de saber si realmente uno es o no es sellado con el Espíritu de Dios. Hermanos, recuerde que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu. Ahí habita el Espíritu de Dios. Y si habita el Espíritu de Dios ahí, lo que nosotros reflejemos a los demás tiene que ser fruto de esa relación con ese Espíritu que vive en nosotros, que es lo que conocemos como el fruto del Espíritu. Entonces las demás personas se pueden dar cuenta si somos o no somos, por lo visible que es por medio del fruto. Amén. ¿Estamos claros en eso, no? Bueno, dice Efesios 4:29, volviendo otra vez a Efesios donde estábamos ahora. Efesios 4:29, más adelantito donde estábamos ahí. Dice la palabra del Señor en línea a esto, ¿no? De que obviamente los que son de Dios y han sido sellados y que tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, tienen algunas características que son visibles. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítesen de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, como para ir concluyendo, recuerde, nosotros sí somos sellados con el Espíritu de Dios, pero obviamente cuando pasa lo que vimos ahora, cuando hemos oído la palabra de verdad, hemos oído el Evangelio, hemos creído en él, le hemos entregado nuestra vida a él, hemos nacido de nuevo. Entonces, en ese momento nosotros somos ¿qué? Sellados con el Espíritu de Dios. Ese sello nos da garantía de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que empezar a ser genuinos y auténticos, porque ese es uno de la intencionalidad de Dios con aquellos que son de él, que sean diferentes. Diferentes. Amén, hermanos.
haciendo honor a aquel al cual representamos, ¿no? Acuérdense que nosotros hemos sido creados, el plan original de Dios dice que el hombre fue creado, ¿qué? A imagen de él. Por eso era que les hablaba ahora de la imagen del César, ¿no? ¿Qué imagen tiene esta moneda? César, desde él y a él lo que es de él. ¿Qué imagen tiene usted? Usted está viviendo a imagen de quién? De Dios. Entonces dele a Dios lo que es de Dios. Dele a él. Ahora si era pastor, ¿está hablando de plata? No, no estoy hablando de plata. Dele su vida, dele su tiempo, dele su prioridad. Hónrelo a él con todo lo que haga, ¿no? Amén, hermanos. Disfrutaremos de este privilegio, obviamente, en la medida que permanezcamos en él. Amén, hermanos. Voy a ir un momentico a Juan 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, nada más para que nos quede claro esto, hermanos, de que ese sello, que algunos dicen que es eterno, que es inquebrantable, que no se rompe, ese sello va a estar ahí, pero es condicional, ¿no? Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a su palabra. Y dice el mismo Señor en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué pasa? Yo en él. Y este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, hermanos. Yo creo que no hay nada que nos llene más gozo de saber que somos hijos de Dios. Es un privilegio. Amén. Pero para que ese gozo sea cumplido, mire todo lo que leímos. Amén o no, hermanos. Vean, nada más que quería cerrar con esto, hermanos. El apóstol Pablo, ustedes saben que al apóstol Pablo siempre le cuestionaban su ministerio, ¿cierto que sí? Y le decían que siempre trataban de, como dice, serrucharle el piso, ¿no? Y entonces a él le decían que era, ¿cómo podría él certificar su ministerio? Y él decía, bueno, es que mis cartas de recomendación, ¿quiénes son? Ustedes son mis cartas de recomendación, decía él, decía Pablo a la iglesia, ¿cierto? Ustedes son mis cartas de recomendación, es decir, ustedes son los que ¿qué? Los que pueden sellar, comprobar mi ministerio, decía Pablo, ¿no? Y también en línea a esto, cuando le ponían en duda su apostolado, a Pablo, ¿no? Que podíamos cambiar la palabra apostolado por el ministerio que usted tenga o por la condición que usted tenga, ¿no? Decía Pablo en 1 Corintios 9:1, decía, ¿no soy apóstol? Decía él, ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Está preguntando él. Y él decía en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea, ustedes son los que garantizan realmente la labor, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, mira lo importante de los sellos. Entonces, ¿qué es lo que garantiza realmente en nuestro caminar cristiano? Todo lo que vimos ahorita, ¿no? Fruto del Espíritu, que nosotros caminemos como es digno de un hijo de Dios. Que nosotros cuando la gente nos vea, nos diga, aunque el sello no sea visible, diga, ese es de Dios. Eso es una persona de Dios. Por la forma en la que habla, en la que actúa, en la que se comporta. El amor que tiene hacia los demás. Características de un sello. ¿Cuántas personas no hemos conocido que tienen esas características y después de un tiempo uno los ve y dice, ¿y ese no era cristiano? Pero mira cómo vive ahora. Nada que ver. ¿Qué perdió? En línea a lo que estamos hablando. Perdió el sello. O sea, perdió el sello. Le fueron retiradas sus credenciales. ¿Credenciales de qué? De cristiano, de hijo de Dios. Amén. Entonces recuerde eso, no se crea aquello de que fuimos sellados y ya eso nos garantiza la eternidad futura y por siempre y para siempre, porque Dios no es hombre para que mienta. No, Dios no es hombre para que mienta, pero Él lo dice muy claro. Yo sello a los míos, amén. Yo los sello, pero en la medida en que ellos, ¿qué cosa? Permanezcan en mí. Yo permanezco en ellos. Si no, dice que el que no permanece en Él, ¿qué dijo el Señor? Es echado
fuera. Amén. Y ya sabemos que cuando una persona es echada afuera, nosotros podemos esperar cualquier cosa de esa persona, menos las características de aquel que ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Pues de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido de compartir. Sobre todo este tipo de temas que uno escucha tantas cosas, Señor. Tantas cosas, pero tú eres claro en tu palabra. Efectivamente, nosotros somos sellados, y no solamente sellados, sino que somos ungidos con el Espíritu de Dios, porque el mismo Señor lo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para hacer tantas cosas que tú esperas que tu iglesia haga, Señor. Esa es una realidad, pero también es una realidad que es esa unción y ese sello, si no somos buenos anfitriones de Él, podemos perderlo. Se puede ir, hermano. Y ahora que menciono esto, que tal vez se me olvidó, que está en el libro de Isaías. Nada más voy a leer este versículo, Isaías 63:10. Isaías 63:10 dice la palabra del Señor. Hablando obviamente el capítulo 63 habla del día de la venganza de Jehová. Dice el versículo 10, Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo tanto, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, hermano, eso no es así de que, es que Dios pelea conmigo. Sí, Dios pelea contigo en la medida en que tú estés en el equipo de Dios, en el bando de Dios, ¿no? Pero si no, Él va a pelear contra ti. Lo dice la palabra, ¿no? Gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted nunca ha sido sellado con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, ¿no? Nunca ha sido sellado, ni tampoco Él es las jarras suyas. ¿Por qué? Porque usted nunca le ha entregado su vida a Él. Usted nunca ha nacido, usted nunca le ha pedido perdón a Dios. Por más que lleve años en las iglesias y todo eso, y que su familia sea cristiana, si nunca ha nacido de nuevo, nunca le ha entregado su vida al Señor, usted no tiene el sello del Señor. Y si usted se escanea, usted mismo, ¿no? Empieza el ejercicio usted mismo, si usted se escanea para ver cuáles son las características de su caminar, usted se va a dar cuenta que no es exactamente lo de caminar de una persona que ha nacido con el Espíritu de Dios, ¿no? Y si tal vez usted alguna vez le entregó su vida al Señor, pero usted no entró en ese proceso de solidificar el fundamento de Dios en su vida, de, como dice ahí, de sacar raíces en el Señor, de desarrollar el fruto del Espíritu Santo que solamente se da en un caminar con Él, y nada más le entregaste tu vida al Señor y te quedaste ahí. Y nunca has aprendido nada, pero sigues pensando como antes, sigues teniendo la mente de allá. Es más, se te escanea y las características suyas no son de un hijo de Dios. Entonces, lo que le recomiendo básicamente es entréguele su vida al Señor, pídale perdón otra vez y arranque de nuevo, ¿no? Arranque de nuevo. Hay un dicho por ahí que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Amén. Y la dicha es más que buena. O sea, las cosas que nos esperan aquí en el Señor y allá en la eternidad con Él, no podemos ni siquiera ni imaginárnoslas. De hecho, la palabra dice que son cosas que ni han subido a ojos de hombre, ni oídos de hombre, ni a corazón de nadie, ¿no? Nadie se las imagina, pero son cosas que Dios tiene reservadas. ¿Pero para quiénes? Para los que le aman, es decir, para los que han creído en Él, le han entregado su vida a Él y han sido sellados con Él. Así es que si hubiera una persona aquí en esas condiciones, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro. Realmente no tengo ningún rasgo, nada que me identifique contigo, Señor. Los frutos que doy no son de un hijo de Dios, de una hija de Dios, para nada. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, Señor. Y yo sé que cuando te conozca, yo sé que te voy a amar y hay tantas cosas que uno puede hacer por amor, y yo sé que por amor haré por ti tantas cosas, Señor, pero necesito prepararme, necesito entrar en el proceso, necesito hacer
sólidas mis bases, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre le felicitamos, ¿no? No es una decisión fácil, pero sí es una decisión de vida o muerte, ¿no? Cualquiera podría decir, pastor, yo he visto gente que no le ha entregado su vida al Señor y no se mueren. Estamos hablando de vida o muerte espiritual, ¿no? Que significa estar o no estar con Dios, estar sellados o no estar sellados, ¿no? Entonces, es un proceso, o sea, si usted tomó la decisión hoy, felicitarlo, pero avance, ¿no? En los procesos hay que avanzar, porque si no, si en los procesos uno no avanza, no solamente se pierde recursos, sino que se pierde tiempo, ¿no? Y la Biblia dice que el tiempo hay que aprovecharlo, porque los días son malos, ¿no? Entonces, si en eso le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957 es mi número, Pastor Eber Molina. Recuerde, hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede conectar por la radio o puede entrar en urbano106.com y ahí se conecta con nosotros de 8 a 9 de la noche. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.